Esta historia me la contó mi abuelo Gustavo y le ocurrió cuando era joven, allá en su pueblo natal, Santa Inés Xochitl, en el estado de Oaxaca. Mi abuelo dice que por aquellos años de 1990, él tenía sus tierras que trabajaba todos los días, pues de ella era de quien vivía. Justo al lado de su parcela de tierra estaba otra parcela que le pertenecía al señor Heriberto Gómez, quien curiosamente era compadre de mi abuelo. Casi todos los días mi abuelo y su compadre se encontraban en el camino o en la cercanía de sus terrenos, pues ambos se dedicaban a lo mismo. La amistad de ambos era buena, ya que por algo eran compadres. Mi abuelo Gustavo dice que una tarde, cuando terminó de hacer sus quehaceres en el terreno, guardó sus cosas y regresó a casa. Cuando iba saliendo de sus tierras, vio a su compadre que aún seguía trabajando. Le preguntó si necesitaba ayuda, pues él se veía algo atareado. Su compadre Heriberto le agradeció el gesto, pero le dijo que no era necesario. Solo tenía que terminar de limpiar unos metros de maleza y dar de comer a sus cerdos, para después irse a casa, algo que no le demoraría mucho. Ambos aprovecharon ese breve momento para platicar, haciendo que mi abuelo viera algo afligido a su compadre. Ante tal incógnita le preguntó si todo estaba bien, pues su semblante no se veía del todo correcto. Su compadre Heriberto le dijo que no era nada, solo unas dudas que tenía. Mi abuelo fue insistente y le pidió que le contara qué estaba pasando. Heriberto, su compadre, dijo algo que sacó de juicio a mi abuelo. El hombre mencionó que desde hace ya unos días había estado notando algo extraño en uno de sus marranos, el más grande para ser exacto, pues este de buenas a primeras se volvió muy agresivo y en más de una ocasión lo atacó. Incluso le mostró una mordida que aquel cerdo le hizo en su pierna derecha, a la cual le arrancó un pedazo de carne. La herida era profunda y parecía que no la estaba tratando, pues se veía infectada y con algo de pus. Mi abuelo le preguntó si acaso no estaba enfermo el animal, pero su compadre le dijo que no. Ya había revisado de pies a cabeza ese cerdo y no había nada extraño en él. Simplemente un día se volvió agresivo. Después de platicar un momento más, mi abuelo le dijo que tuviera cuidado y que no regresara muy noche. Acto seguido se despidió y se regresó a casa. Esa misma noche, como a las 2 o 3 de la madrugada, tocaron a la casa de mi abuelo Gustavo. Al abrir vio que se trataba de doña Clementina, su comadre, quien iba acompañado de Jaime, uno de sus hijos. Su comadre le preguntó si de pura casualidad no había visto a su esposo Heriberto, pues desde la mañana que salió no había vuelto a casa, y era raro que él no volviera, ya que es muy puntual. Mi abuelo le dijo que la última vez que lo vio fue cuando él ya volvía de sus tierras. Le contó aquella breve plática que tuvo con él, siendo que no vieran nada extraño en ella. Al ver la angustia de su comadre, mi abuelo y sus 2 hijos se vistieron y acompañaron a doña Clementina hasta la tierra de su esposo para buscarlo. Alumbrados por algunas linternas, mi abuelo, su comadre y varios hijos de ambos salieron rumbo al terreno. Con cuidado y cautela revisaron todo el sitio. Metro a metro peinaron el polvoriento lugar, pero no hallaron nada. Gritos con su nombre se escuchaban resonar a lo largo de aquel campo terroso. Incluso dice mi abuelo que por la hora el frío estaba muy fuerte, tanto que sus dientes le rechinaban por sí solos. Con el pasar de los minutos, el pesar de no hallar a su compadre se volvió un calvario, pues nadie sabía dónde podía estar. Previo a eso, ya se había preguntado en varias casas del pueblo y nadie vio nada. Incluso se visitó la cantina y tampoco. Mi abuelo y los demás estaban parados en medio del terreno pensando en qué más hacer. Ya se medio estaba formando un plan de búsqueda a primera hora del día,
cuando uno de los hijos de su compadre dio un fuerte grito. «¡Vengan! ¡Aquí hay algo!», dijo el joven, a lo que todos corrieron en su dirección. El muchacho estaba en el chiquero donde estaban los puercos. Al llegar le preguntaron qué pasó, qué había visto. El joven apuntó la luz de su linterna al piso, donde vieron algo que se les hizo muy pero muy extraño. Dentro de aquel corral había 5 puercos, siendo que uno de ellos, el más grande, tuviera algo en su trompa. Al alumbrar con más cuidado, vieron que aquel cerdo tenía un pedazo de tela muy similar, por no decir igual, a la playera que tenía el compadre de mi abuelo cuando desapareció. Otra cosa extraña que vieron era que de los 5 cerdos que se supone tenían, ahora solo había 4. Faltaba uno de ellos. Todos apuntaron sus linternas al interior del chiquero, percatándose que había un extraño aroma, un olor como a metal, un olor a sangre. Además que el lodo tenía un extraño color rojizo que se mezclaba con la suciedad de los animales. Al revisar aquel corral de los puercos, mi abuelo vio que en el suelo había varios pedazos de tela de la camisa y el pantalón de su compadre. Era como si le hubieran roto la ropa. Todos tenían un mal presentimiento, pero nadie tuvo el valor de decir lo que pensaban había ocurrido. Incluso puedo asegurar que ustedes intuyen qué pasó. Después de revisar el corral y ante esa duda, mi abuelo le dijo a su comadre que sacrificaran al cerdo más grande solo para estar seguros, pues él creía que aquel animal se había comido a su compadre. La comadre cayó en llanto, pero también creyó lo mismo. Al día siguiente aquel animal fue sacrificado. Prácticamente se le hizo una autopsia para ver qué había dentro de él. Dentro del animal hallaron restos que no eran alimento para cerdos, era otra cosa, pero nadie sabe qué eran, pues los jugos gástricos ya estaban descomponiendo aquello. Algunos apuntaron que se trataba de ese 5.º cerdo que había desaparecido y que seguramente fue devorado por el más grande, y otros decían que era el compadre de mi abuelo. Me gustaría decir que tiempo después se encontró el compadre de mi abuelo, ya sea vivo o al menos sus restos, pero desde aquel año y hasta la fecha, nadie sabe qué pasó con él, si en verdad ese cerdo se lo comió o a dónde fue a parar. Esto me ocurrió cuando vivía en el pueblo del que soy originario allá en Guerrero. El poblado como tal es algo chico de no más de 300 habitantes donde todos se conocen. En fechas de mayo y junio, siembro lo que será mi cosecha para los próximos meses. El primer día, cuando me disponía a trabajar la tierra, me levanté a las 4 de la mañana para ir hasta el establo del cual saqué a mis 2 toros. Les coloqué la yunta, misma que me serviría para arar la tierra. Mi parcela está a unos 200 metros de mi casa, así que no me costó mucho llegar a ella. Ya rozando poco más de las 5 de la madrugada, solo veía los focos de las pocas casas que había por el camino y escuchaba el ladrido de los perros alborotados por mi par de toros que iban caminando. Cuando llegué a mis tierras alumbré con mi linterna para dar inicio a mi trabajo. Sin embargo, mi par de animales se mostraban inquietos como si no quisieran avanzar. Esos animales siempre han sido muy dóciles y por eso se me hizo raro que se comportaran de esa manera. De pronto el sonido de la tierra siendo trabajada se escuchó en mi parcela. Alumbré hacia el interior de ella y logré ver a un hombre que, al igual que yo, tenía un par de toros labrando la tierra, aunque a diferencia de mis animales,
Los de ese hombre se veían grandes, robustos, fuertes y de un color rojizo muy llamativo. Algo confundido me fue acercando a él para preguntarle qué hacía, pues estaba en mis tierras. Buenos días. Disculpe, creo que se equivocó de lugar. Todo aquí son mis tierras. El hombre dejó de trabajar y volteó a verme. Ese hombre se trataba de un muchacho de no más de 20 años, a quien por cierto nunca había visto por el pueblo. Le pregunté su nombre y por qué hacía lo que hacía. Él dijo que don Pedro Domínguez lo había contratado para trabajar la tierra. Eso fue lo único que me dijo. Después tomó su yunta y siguió arando. Ese tal Pedro Domínguez es un conocido aquí del pueblo que vive en la loma enfrente de mi casa. Algo molesto dejé mis toros amarrados y fui a verlo para ver por qué mandó a gente a trabajar mis tierras, pues él sabe perfectamente dónde inician y dónde terminan. Al llegar a su casa, aquella que está hasta lo más alto de la loma, los perros de su patio me recibieron con fuertes ladridos y enseguida el alboroto hizo salir a don Pedro. Sin mayor demora, salvo un saludo, le pregunté por qué mandó al muchacho a labrar mi terreno. Don Pedro, confundido, preguntó de qué hablaba. Él no había mandado a nadie a hacer nada. Con una explicación breve de mi parte, don Pedro reafirmó su posición diciendo: ¿por qué habría de contratar gente para trabajar tierras ajenas? Luego de una charla, él se ofreció a acompañarme de vuelta a mi tierra para aclarar aquel asunto. Al lado de nosotros iban los perros de don Pedro, que fieles a su amo lo seguían a donde quiera que él iba. Pero esa noche apenas si habíamos bajado de la loma cuando sus perros ya no quisieron seguir adelante. Simplemente se quedaron parados ladrando. Eso fue algo muy extraño, tanto que don Pedro hizo mención de ello. Incluso dijo que fuera de los ladridos de sus perros, no se podía escuchar otro sonido más en el ambiente. Algo raro tomando en cuenta que nos encontrábamos en un pueblo en medio de la casi nada. Ya casi siendo las 6 de la mañana y con los primeros rayos de luz empezando a brotar de los cerros, nos permitimos llegar a mi parcela, donde apunté en dirección a donde se supone estaba aquel muchacho trabajando. Ambos encendimos nuestras lámparas y apuntamos en todas direcciones, pero no había nada. No había señales del muchacho ni de sus toros, o eso creímos. De pronto, en la parte más profunda de mi terreno, ahí donde nuestras linternas ya no lograban iluminar, se logró escuchar la risa de alguien o de algo. La risa fue tan cruda que los dos nos quedamos congelados. Seguido de ello, don Pedro preguntó dónde se supone habían labrado la tierra. Rápido apunté a donde había visto a ese muchacho, pero no podía creer lo que veía. Todo mi terreno estaba intacto, sin un solo gramo de tierra fuera de él. Pero yo juraba que había visto cómo ese muchacho ya tenía un buen tramo trabajado. Don Pedro me creyó, pues él sabe bien que soy gente seria y de palabra. Así que la explicación que le dimos a eso fue que me topé a un espanto del campo, almas en pena que van vagando por las noches frías. Ese día no trabajé la tierra y mejor me fui a casa. Al día siguiente el padre del pueblo me ayudó a bendecir toda mi parcela por si las dudas. A día de hoy nada raro ha vuelto a pasar, pero aún recuerdo bien esa madrugada con el muchacho y su yunta. Mi abuelo se llama Adrián. Toda su vida ha vivido en su pueblo, y aunque su vida siempre la ha considerado tranquila, la verdad es que no ha sido así.
Mi abuelo es campesino y tiene una rutina muy marcada. Todos los días se levanta a las 5 de la mañana, desayuna una taza de café y un pan. Después afila su machete y con una bolsa cargada en su hombro, donde mi abuela le pone algo de comida, sale al campo a trabajar. Dependiendo de la época del año, él puede estar labrando, sembrando o piscando. Una mañana como tantas otras, él había salido de la casa rumbo a su parcela de tierra, que está a unos 30 minutos de la casa. En el camino prácticamente no hay lámpara de luz eléctrica, así que solo se vale de su linterna y sus 2 perros que le hacen compañía. Hay ocasiones que se logra encontrar con más campesinos que al igual que él van a trabajar, pero hay otras que no ve a nadie, ni se escucha una sola alma. Esa prácticamente madrugada, él caminaba con sus 2 perros de lado cuando al pasar justo por un puente que conecta al pueblo con sus tierras, escuchó las voces de algunas personas hablando. Mi abuelo se quedó extrañado ya que por la hora y el lugar era raro que alguien estuviera cerca. Más extraño se le hizo que al detenerse y voltear a todos lados no hubiera nadie. En ese mismo momento sus 2 perros empezaron a ladrar, pero le ladraban al piso del puente. De pronto ambos animales se callaron por completo y se echaron a los pies de mi abuelo como si los hubieran regañado o pegado. Su comportamiento fue tan raro que alarmó a mi abuelo. Sin embargo, las voces aún seguían escuchándose. Aunque estas no eran claras ni fuertes, no se podía entender qué decían. Era como si hablaran en otro idioma o como si fueran inaudibles. Prestando más atención y apelando al buen oído que mi abuelo tenía, se percató que las voces parecían provenir de abajo del puente. En esa época del año era temporada de secas, así que el río que pasaba por debajo estaba con un caudal prácticamente inexistente, tanto que era fácil caminar por él si así uno lo quería. Intrigado y no pensando en algo malo, mi abuelo caminó hacia una orilla del puente donde hay una vereda que exactamente baja hasta el caudal del río. Él quiso descender porque tenía la curiosidad de ver quién estaba hablando. Sé que para ustedes y para mí que oímos esto, suena como una auténtica locura, pero les repito que mi abuelo es de esos hombres de campo, de esos que nada les asusta. Con cuidado y con el chillar de sus perros que no querían que bajara, mi abuelo fue descendiendo poco a poco por aquella empinada y complicada vereda. Conforme fue bajando, se podía oír que las voces que hablaban se volvían cada vez más fuertes. Ahora se podía escuchar claramente que eran 2 voces las que allá abajo estaban platicando. A cada paso que daba mi abuelo se le hacía más y más extraño eso, porque de ser personas del pueblo, de seguro tendrían lámparas o alguna luz que los iluminara mientras conversaban, pero debajo de ese puente todo era oscuridad. No había señal siquiera de una luminaria. Otra cosa que también recalca era que el ambiente fuera de los ladridos que hicieron sus perros, no se oía nada. No había insectos nocturnos, ranas o sapos en el río. Incluso el viento que debía estar corriendo y moviendo las hojas de los árboles no estaba presente. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un momento, como si no hubiera lugar salvo para aquellas voces que se oían debajo del puente. Mi abuelo dice que cuando pisó el fondo del río, su cuerpo se congeló de pies a cabeza. Era como si un mal aire le hubiera dado. Pero sin importar caminó hacia abajo del puente. Con su linterna encendió y apuntó a ese lugar, y con voz grave preguntó: ¿Quién anda por ahí? De inmediato las voces se callaron. Mi abuelo entró justo al puente y apuntó con su luz. Lo que aquella lámpara iluminó fue algo que él no esperaba, pues allá abajo estaban 2 toros, uno negro y uno rojo. A su alrededor no había una sola persona o alguien más,
Solo estaban esos dos animales. La luz iluminó la cara de aquellos toros y dice mi abuelo que su mirada era diferente a la de los animales comunes, ya que estos tenían una mirada más humana, o más bien, más diabólica. Fue de inmediato que supo que ellos, aquellos dos toros de largas cornamentas, estaban platicando entre ellos debajo del puente. Mi abuelo, lejos de espantarse o correr, se quedó parado. Dice que sí, sintió algo de miedo, pero sabía bien qué hacer en esos casos. Con voz fuerte comenzó a decir insultos y groserías hacia aquellos dos animales que lo estaban viendo. Hijos de la chingada, váyanse a la verga. Eran algunas de las tantas palabras que salieron de su boca. Por alguna razón dice que los dos animales fueron retrocediendo y salieron del puente por el lado contrario. En ningún momento hicieron o dijeron algo a la persona de mi abuelo, aunque sus miradas seguían igualmente clavadas en él y no eran para nada gratas. Extrañado, mi abuelo dice que lo último que vio de esos animales fue solo convertirse en sombras. No sabe si era por la oscuridad de la aún madrugada, que solo dejaba ver siluetas de aquellos animales, o si en verdad al final esas cosas, esos toros, eran sombras o cosas oscuras. Una vez que los animales se retiraron, mi abuelo rezó un Padre Nuestro, marcó una cruz en el suelo y de su boca sacó una botella de aguardiente que siempre traía consigo. Le dio un fuerte trago para luego escupirlo en el suelo. Todo esto con la intención de espantar al mal aire. Después de todo aquello subió al puente y en compañía de sus dos perros se fue a trabajar. Es un gusto poder saludarlos, querida comunidad de Cuenta Historias. Este relato es algo viejo en cuanto a tiempo. Sucedió hace unos 30 años cuando aún vivía en la granja con mis padres en la zona de Valle de Atón en Colombia. En ese tiempo mi familia, entre padres, abuelos y hermanos, nos dedicábamos principalmente a la agricultura, a la cosecha de maíz, frijol, caña de azúcar y algunas otras cosas más. En fechas de agosto y septiembre, nuestra siembra de maíz ya tenía un buen tamaño. Las matas tenían el volumen ideal para ser cosechadas. Fue por ello que desde temprano mis padres y el resto de la familia fuimos a cortar el maíz. Serían poco más de las 7 de la mañana cuando todos estábamos con una bolsa al hombro comenzando a trabajar. El terreno era muy grande y debíamos darnos prisa para terminar a buena hora. Curioso fue escuchar que en medio de aquella gran cantidad de milpa se escuchara el balar de una cabra, y al parecer ese sonido provenía del interior de toda la siembra. Mi padre se preocupó porque pensó que un animal de estos se había metido a la cosecha y muy probablemente se la estuviera comiendo. Sin embargo, el sonido que ella hacía era más propio de dolor, como si la estuvieran lastimando. Todos tratamos de buscar de dónde provenía exactamente el ruido del animal. Uno de mis hermanos gritó: «¡Vengan! ¡Vengan! ¡Está por aquí!». Guiado por el tono de su voz, logramos dar con el lugar donde se encontraba. Sobre la tierra, a pie de las milpas de maíz, estaba una cabra de color blanco con manchas negras, postrada en el piso. Su estómago estaba sumamente hinchado, y esa era la causa que estuviera gritando de dolor. Mi padre se acercó a verla y sin muchas dudas dijo que la cabra estaba cargada y estaba por dar a luz. Todos sabíamos y habíamos visto en más de una ocasión a este y otros animales dar a luz, así que no era nada nuevo para nadie aquel acto.
Mi papá se recostó detrás de ella, esperando el momento exacto de su alumbramiento. Tras unos 10 minutos, por fin se vio como la pequeña cabra salió de la más grande. El nuevo ser estaba cubierto por todos los residuos que normalmente se impregnan cuando nacen. Esta cabra recién nacida era similar en cuanto a color a su madre, y afortunadamente estaba bien. La gran panza de la cabra se desinfló de inmediato, pero para desgracia el esfuerzo que hizo la dejó al límite, pereciendo en el proceso. Mi padre tomó aquella pequeña cabra recién nacida y con mucho cuidado la sacó de la milpa. La dejó debajo de un árbol descansando y dijo que regresáramos a trabajar. Más tarde él vendría a enterrar a la cabra más grande. Mientras debíamos apresurarnos para que no nos ganara el tiempo. Poco antes del mediodía ya habíamos terminado. Tomamos nuestras cosas incluyendo a ese pequeño animal y regresamos a casa. Por temor a que las cabras que teníamos le fueran a pegar a la pequeña, la dejamos en el patio esperando a que quizás alguien la reclamara. Por otra parte, mi papá y mi hermano mayor fueron nuevamente a la milpa para enterrar a la otra cabra. Ellos no tardaron mucho en regresar. Mi madre sorprendida les preguntó si fue fácil, pero ellos con una cara de incredulidad dijeron que no la enterraron, porque cuando buscaron a la cabra, ya no estaba. No había ni rastro de ella. Quizá los animales carroñeros se la comieron o se la llevaron, pensamos. Pero tampoco podía ser, ya que de haber pasado habría rastros de ello, pero en su lugar era como si simplemente se hubiera desvanecido. Aquello pareció algo extraño, pero no le prestamos más importancia. De hecho, estábamos más concentrados en dar de comer a la pequeña cabra para evitar que no muriera. Durante todo ese día y parte de la noche, nadie pasó a reclamar o preguntar nada si es que habíamos visto a una cabra. Casi siempre que se pierde un animal en nuestro pueblo, se sale a preguntar por él, pero en este caso no fue así. Esa noche ya todos nos fuimos a dormir. Dejamos a la pequeña cabra dentro de la casa cerca de la puerta y nos acostamos. Ya entrada la madrugada, un extraño ruido como el de alguien tocando la puerta me despertó y de paso a mi hermana Sonia. Las dos nos levantamos pensando que quizás era nuestro padre. Con cuidado nos asomamos por la ventana del cuarto que da justo al patio, que era de donde provenía el ruido. Lo que vimos nos dejó completamente sin habla. Afuera, en pleno patio, estaba la pequeña cabra, aquella bebé que había nacido una tarde, pero no estaba sola. Estaba acompañada de un hombre que vestía de negro. Por más que tratamos de verle algún tipo de rasgo, no tenía nada. Estaba completamente oscuro. Era como ver una sombra moverse por sí sola. Eso era todo. Aquel hombre no estaba solo tampoco. Estaba acompañado de la cabra madre de la chica, esa misma que vimos fallecer al dar a luz a su hija, y misma que mi padre dijo no hallar en la tarde cuando fue a enterrarla. Aquellos tres, las dos cabras y el hombre, estuvieron parados en el patio por un rato. Otra cosa que también era rara, era ver y no escuchar que nuestros perros ladraran. De hecho, no se oía nada salvo el aullar de los coyotes muy a lo lejos. Mi hermana Sonia se persinó porque sabía que eso de ahí no era nada bueno, no era nada de Dios. Yo hice lo mismo. Así estuvimos unos minutos hasta que el hombre se fue caminando y detrás de él las dos cabras. Ellos salieron de nuestro patio hacia la calle y después ya no sabemos qué pasó. Para todos aquellos que nacimos y crecimos en el campo y cuya familia también proviene del mismo lugar,
No es de sorprenderse saber que nuestros padres, tíos y abuelos tienen una tolerancia al miedo que no es comparable con nada. Por alguna razón ellos, lejos de salir corriendo en situaciones de horror puro, muchas veces se quedan y enfrentan lo que sea que venga en gana. Esta historia me la contó mi abuela Casimira y dice que le pasó cuando ella tenía unos 20 años. Mi abuela es originaria de un pueblo en la sierra de Oaxaca. Ella fue la mayor de 8 hermanos, donde 7 de los 8 fueron mujeres. La escasez de varones hizo que varias de ellas tomaran roles y actividades propias de un hombre para poder ayudar en la casa. Mi abuela Casimira, al ser la mayor, se tenía que hacer cargo de cortar leña, traer agua del río, pastar a los animales, sembrar la tierra y varias cosas extra. Ella cuenta que una tarde había ido a cortar la leña al bosque donde regularmente iba, aunque en esa ocasión en particular menciona que se le hizo algo tarde y la noche la fue tomando en el camino. Apresuró el paso y, acompañada de su burro, empezó a buscar leña seca que fue cargando el animal. En su pueblo, a las 7 de la noche ya casi todo estaba oscuro, así que debía darse prisa. Aunque llevaba una lámpara de pilas, no se quiso fiar mucho porque ya más noche los coyotes salen a cazar y esos vienen acompañados en manada. Lidiar con uno es complicado, pero con más de 7 es algo imposible. A lo lejos ya escuchaba el aullar de aquellos animales, así que ante la premura mejor decidió regresar a casa con la poca leña que había cargado al burro. El sendero por el que ella caminaba para regresar era de un solo camino, mismo que atravesaba parte del bosque. Muy, pero muy a lo lejos se veían las luces de las casas más cercanas, pero estas quedaban retiradas. Aún así mi abuela iba tranquila porque ya iba de regreso a casa. Además que siempre traía consigo su machete colgando a la cintura por si algo se le atravesaba en el camino. Ella iba hasta adelante con la linterna prendida mientras jaloneaba a su burro. Cuando dice empezó a sentir como el burro ya no quería caminar, solo se detuvo y empezó a rebuznar. Ella tiraba del mecate, pero el animal, por una razón desconocida, se negaba a caminar adelante. Mi abuela empezó a iluminar a todos los alrededores pensando que quizás algún coyote los estaba acechando, y el burro se había dado cuenta de ello, pues desde hace rato aquellos animales dejaron de aullar. Iluminó árboles, pasto alto, arbustos, incluso en la copa de los árboles, pero no vio nada. De hecho, ni siquiera se oía que algo estuviera cerca. Ante la premura de no querer caminar, le dio un golpe en el trasero al animal, quien al sentirlo salió corriendo desbocado, dejando a mi abuela en medio campo. Uno pensaría que el actuar del animal fue por el golpe, pero no. Mi abuela dice que no le pegó fuerte, así que el golpe no lo hizo huir, sino que fue otra cosa. Algo más aterró a su pobre animal. Ella salió corriendo detrás del burro a ver si lograba alcanzarlo, no fuera a ser que provocara un accidente. Mientras mi abuela corría, dice que escuchó como alguien empezó a decir su nombre. Casimira, Casimira. La voz era la de un niño pequeño de unos 10 años más o menos. Ella se detuvo y con la linterna empezó a iluminar a todos lados. A unos metros dentro del bosque vio como un par de cuernos asomaban de entre los arbustos. Los cuernos eran como los de un venado. Ella, creyendo que era un animal de ellos, tomó una roca y se la arrojó para espantarlo. Mi abuela tenía tan buena puntería que le dio directo a los cuernos, pero aquel animal no salió corriendo. De hecho, se quedó quieto y poco a poco salió de entre los arbustos. Cuando la luz de la linterna iluminó aquel animal, mi abuela se quedó sin habla, pues dice que aquella cornamenta no pertenecía a un venado, sino a una persona, alguien mitad hombre y mitad cabra.
Ese ser tenía de la cintura hacia abajo patas e incluso una cola como la de una cabra negra, y de la cintura hacia arriba el cuerpo de un hombre salvo por cuernos como los de un venado en la cabeza. Eso se le quedó viendo a mi abuela, y sin abrir la boca dice que decía su nombre con voz de niño. Mi abuela, aunque tenía miedo, no dudó ni un segundo y sacó su machete. Dice que se persinó y le dijo a esa criatura que si la tocaba, al menos limpio no se iría. La frase que ella le dijo y que aún recuerda muy bien fue: "Si me voy, tú te vas conmigo". Aquel ser se empezó a reír con una risa burlona y encaminó su andar a mi abuela, quien no dudó en también echarse a andar a él y a darle de machetazos. Uno tras otro, mi abuela abanicaba machetazos contra eso que apenas si se dejaba ver por la oscuridad de la noche. En uno de aquellos tantos golpes que ella encestó, dice, logró darle en la punta de uno de los cuernos. El ser empezó a gritar muy feo. Los gritos que daba eran de dolor, pero unos que nunca en toda su vida ella dice ha vuelto a escuchar. El ser al parecer se enojó y arremetió contra mi abuela, quien siguió con su machete defendiéndose. En un descuido aquel ser la empujó, pero dice que al ser tocada por él, aquello la quemó. Apenas si puso la mano sobre su hombro, el tacto fue tan caliente que le quemó la ropa y le llegó hasta la piel. Mi abuela empezó a gritar de dolor, pero no se dejó doblegar y siguió con su machete bien puesto. Aquello con el cuerno cortado y ella con el hombro quemado pudo haber sido una lucha más larga, pero en ese momento aquel ser fue caminando hacia atrás sin perder de vista a mi abuela. Él caminó hasta perderse en la oscuridad y mi abuela hizo lo mismo caminando a la casa lo más rápido que pudo. Poca gente le creyó a mi abuela, pero ella hasta el día de hoy tiene todavía aquella cicatriz de quemadura que alguna vez, dice, el mismo maligno le hizo. Quizás yo no tengo un abuelo que se peleó con el diablo en el monte, pero sí a una abuela. ¿Y saben qué? Ella ganó. Lo que estoy por contarte es algo que nunca ha salido de mi pueblo. La razón de ello es porque este lugar es uno muy chico donde casi no hay medios como el internet y las telecomunicaciones. Sin embargo, la modernidad ha llegado poco a poco y es hasta ahora que tengo una ligera posibilidad de compartir esto. Mi familia y yo somos originarios del pueblo de Tierra Blanca, lugar ubicado en la costa de Guerrero, y donde pasan muchas cosas que son dignas de contarse. Por allá del año 1999, hasta el pueblo llegó una familia procedente de la Ciudad de México. Por muchos años y hasta la fecha, no se sabe por qué llegaron a este pueblo, ya que no tenían familia de este lado y tampoco conocidos. A ellos se les puede identificar muy fácil debido a su tono de piel. En este pueblo la mayoría somos descendientes de raza afroamericana, así que era notorio saber quién era quién. Esa familia estaba conformada por 4 integrantes: el padre, la madre y 2 hijos, ambos varones. No sé muy bien cómo, pero se hicieron de una casa, luego de terrenos, y a los meses ya se les veía trabajando en el campo como a todos los demás en el pueblo. A esa familia casi nadie les hablaba y no era porque nosotros no quisiéramos, sino más bien era porque ellos no se prestaban mucho al diálogo. Siempre fueron muy celosos de sus cosas y de su familia. Se comunicaban lo mínimo, ya sea en la escuela, la fila del mercado o algunas otras actividades donde tener que hablar era forzoso, pero nunca se ponían a platicar por mero gusto.
Con el tiempo, el mismo pueblo se fue acostumbrando a ellos, y fue así que se les empezó a llamar los güeros. Hasta esta parte de la historia no hay nada relevante, pero era necesario esta información porque de aquí en adelante tendrá mucho sentido. Ahora paren oreja a esto que sigue. En el año 2004, año que recuerdo muy bien, en el pueblo se dio la desaparición del señor Demetrio. Él era un campesino que trabajaba sus tierras cerca del arroyo que pasaba por el pueblo. Según dijo su esposa, él salió temprano como de costumbre, pero ya no volvió. Pasado ya sus buenas horas, su familia lo fue a buscar, pero no lo hallaron. Los únicos rastros que encontraron de él fue un trozo de su camisa, su machete y su sombrero que hacían tirados en la llanura de sus tierras. Rápidamente se pensó que su desaparición fue provocado por el ataque de algún animal, pero jamás se pudo probar nada. La desaparición de don Demetrio fue la primera de casi una docena de desapariciones que se dieron de manera aleatoria por todo el pueblo. Desde jóvenes, adultos mayores, adolescentes, hombres, mujeres, no había un patrón de sus desapariciones, así que todos estaban en peligro. De parte de mi familia, el afectado fue el primo de mi padre, a quien le desaparecieron uno de sus hijos mayores. Este, al igual que todos los desaparecidos anteriores, ha ido al campo y no volvió. La última desaparición que se dio le ocurrió a doña Leticia. Ella era vecina de mis abuelos y dicen que su caso fue muy extraño, pues justo el día que se le dejó de ver, los güeros la habían visitado, en específico los dos hijos de la familia. Después de esa información que se dio a conocer, curiosamente algunas personas dijeron que horas antes o momentos antes que ciertas desapariciones se dieran, se había visto a los hijos de los güeros estar cerca de las víctimas. Una noche como a eso de las 9, un bullicio se escuchaba en las calles del pueblo. Recuerdo muy bien que ante el escándalo mi padre y yo salimos a ver qué rayos pasaba. En plena calle de tierra estaba una multitud de campesinos armados con picos, palas, trinchetes y demás cosas corriendo hacia una dirección en específico. Mi padre preguntó qué pasaba, por qué el alboroto. Uno de aquellos participantes de la bulla se detuvo y le dijo: «Apúrate, ya dieron con los que se robaban a la gente, pégate y vámonos». Como uno de los sobrinos de mi padre fue víctima, no tardó en tomar machete en mano y salir detrás de la bulla en busca de justicia o venganza. Fue así como al seguir a la muchedumbre nos diéramos con la sorpresa que estos se dirigían a la casa de los güeros. Sí, aquella que estaba a orilla de nuestro pueblo. Supuestamente se vio como los dos hijos de la familia se estaban llevando a una joven de mala gana. Afortunadamente un cuidador de vacas los vio y los detuvo. Enseguida alertó a los pobladores y se armó aquella muchedumbre. Un grupo de personas entraron a aquella casa que estaba totalmente a oscuras. En su interior no se oía ningún ruido, pero sí había un olor como a podrido, a carne echada a perder. Con un par de linternas que afortunadamente llevaban esos hombres, alumbraron hasta dar con los interruptores de luz, y fue con esta misma luminaria que vieron algo horrible, pues ese olor que se percibió en el aire no era otra cosa que carne en estado de putrefacción. En la mesa de lo que parecía ser la cocina había varios kilos destazados de carne, pero cuando digo kilos, no eran 5 o 6, sino más de 15 o 20 kilos. Era tanta la carne que había que incluso en el suelo había rastros de ella tirada. Al inspeccionar más a detalle toda la cocina, el horror creció, pues en una bolsa de color negra se hallaron pertenencias, cosas como zapatos, pantalones, camisas, collares y demás cosas.
pero todas estas pertenecían a los que alguna vez habían desaparecido, siendo así que se supiera que los dueños de esas prendas estaban sobre la mesa en forma de carne. Un grito se oyó fuerte en otra habitación de la casa. Al parecer, un par de campesinos habían atrapado a uno de los hijos de los güeros, mientras que el otro escapó por una puerta trasera y se perdió para nunca ser visto. A este que se atrapó se le preguntó qué diablos habían hecho. En resumidas cuentas, el muchacho dijo que hace meses sus padres habían fallecido. Él, así como su hermano, se quedaron sin dinero ni comida, pero con el cuerpo de sus padres en la casa. Fue así como, en un intento desesperado de sobrevivir, probaron su carne, la carne de sus padres, y de ahí algo despertó en ellos que los hizo ser adictos a esta. Fue de este modo que comenzaron con su cacería en el pueblo, atrapando a uno por uno de los desaparecidos. Los campesinos se quedaron horrorizados ante tal hecho. Quizás uno pensaría que fueron llevados a la policía, pero no. Si llevaban machetes, picos, palos, era por algo. Y así fue. Ellos mismos con sus propias manos le dieron fin a ese hombre. Yo estuve a metros de ese hecho, y aunque no vi qué le hicieron, sé que fue algo horrible porque los gritos eran desgarradores. Esto que les conté es algo que casi no se habla en el pueblo, pero fue la historia de los caníbales que llegaron de la Ciudad de México. Es un placer esta noche estar con todos ustedes, querida comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Rosa María y vivo en el estado de Oaxaca, en México. El pueblo del que soy originaria se denomina Cerro Verde y está en el corazón de la región de Valles Centrales. De mi comunidad, que por cierto es muy chica, se cuenta una gran cantidad de historias. No sé qué tienen los pueblos, pero casi siempre de ellos hay historias tan extrañas y difíciles de creer que cuando uno las escucha, parece que las sacaron de una película. Y al parecer este es mi caso. Por mi región se cuenta mucho la leyenda de los Condiinini. Esta es una palabra indígena que en español significa algo así como los sin cuerpo o los transparentes. Esta denominación se usa para describir a una clase de entidad que no tiene cuerpo físico y que deambula por todas partes de esta región. Digamos que es algo así como energía, pero que no se puede ver. Sin embargo, hay casos en los que estos llamados Condiinini sí pueden adoptar cuerpos físicos. Mis padres dicen que en las noches de luna llena es cuando aquellas entidades se vuelven más fuertes y por ende son capaces de adoptar formas humanas. Pero no adoptan cuerpos cualquiera, sino que copian cuerpos de personas. Es decir, imitan la imagen y semejanza a personas. Aunque tienen algo que permite saber que quien está enfrente se trata de un Condiinini, y eso es que a pesar de que pueden convertirse tal cual en un ser humano, ellos solo tienen 4 dedos en cada mano. Les hace falta el dedo meñique. No es bueno encontrarse con ellos porque cuando eso pasa, cosas malas suceden, pues esas entidades casi nunca son buenas. Mi historia en cuestión sucedió cuando tenía 14 años y aún vivía en el pueblo de Cerro Verde. En ese entonces mi familia, así como la gran mayoría de todos los pobladores de ese y otros poblados, nos dedicábamos a la agricultura. Por aquel entonces recuerdo que mi madre se había encontrado en el camino con mi madrina de bautizo llamado Leonora. Mi madrina era una mujer ya muy grande de unos 85 años. Ella ya estaba sola. Mi padrino había fallecido y sus hijos se habían mudado a la capital, así que no tenía nadie. En aquella plática mi madrina le platicó a mi madre sus dolencias,
siendo que mi madre sintiera algo de pena. Fue por ese motivo que me dijo que por favor la fuera a visitar. Ya tenía algo de tiempo que no iba a ver a mi madrina, y sería bueno que la visitara para alegrarle el día. Mi madre me dio algo de maíz, pan y comida para que se los llevara, pues a ella le serviría mucho. Salí de la casa como a las 5 de la tarde y caminé hasta la cima de un cerro que era donde vivía mi madrina. Muy al fondo, entre varios árboles grandes, se podía ver la casa de mi madrina, la cual sacaba algo de humo, signo que había prendido su fogón para cocinar muy probablemente. A mi llegada me sorprendió no ver a ninguno de sus perros cerca. Hasta donde yo recordaba, ella tenía más de 7 perros, pero esa tarde no había ninguno. Estaban sus platos de comida, sus cadenas tiradas, incluso su suciedad, pero ellos no estaban. Toqué la puerta de la casa y esperé a que abrieran. ¿Quién?, preguntó mi madrina. Hola madrina, soy María, vine a visitarla. El ruido de un bastón se escuchó resonar contra el piso de madera de su casa. Con paso lento ella abrió la puerta y me dejó pasar. Me da mucho gusto verte, hija. Pasa, pasa, por favor. Mi madrina me ofreció una silla y me preguntó cómo estaba, de dónde venía. Vengo de la casa, madrina. Mire, le mando esto a mi madre, ojalá le sirva. Es un poco de comida y maíz para que haga sus tortillas. Mi madrina tomó aquella bolsa y la dejó en el piso. Después me preguntó si quería un vaso de agua. Le respondí que sí. Ella se paró y fue por el vaso, pero al hacerlo, noté algo extraño en ella. Eso era que mi madrina Leonora tenía solo 4 dedos en su mano. Le pregunté qué le había pasado. ¿Acaso tuvo un accidente o por qué le hacía falta un dedo? Ella rápidamente se cubrió la mano y la tapó con su rebozo. Mencionó que hace días tuvo un percance y perdió el dedo. Aquello no parecía cuadrar porque yo viví en su mano y aquel dedo restante no parecía tener signos de haber sido arrancado recientemente. Es más, ni siquiera se veía como una cicatriz, más bien parecía como si fuera una mano orgánica, de solo 4 dedos. Para mayor sorpresa, cuando se dio la vuelta, también vi que de su otra mano carecía de ese mismo dedo. En ambas no tenía el meñique. No tuve tiempo de preguntarle por él, cuando de inmediato cambió el tema de conversación. Empezó a preguntar sobre mi familia y cómo había estado. La plática empezó de manera fluida, pero me fue extrañando con su avanzar, pues cada vez que le preguntaba sobre algún lugar, una persona o sobre algo referente al pasado, mi madrina no sabía nada. Era como si se le hubiera olvidado o simplemente no supiera de qué le estaba hablando. Parecía que hablaba con otra persona y no con mi madrina. Ella argumentó que por la edad ciertas cosas se le estaban olvidando, pero yo conozco a mi madrina y sé que para su edad avanzada, si algo tenía muy presente, era su memoria, pues ella sabía todo y de todos. Fue en ese momento que algo no solo olía mal, sino que apestaba. Le dije que ya era hora de irme, pues la noche estaba cayendo, y si no me daba prisa la oscuridad del campo me atraparía y bueno, no es nada seguro caminar de noche. Mi madrina dijo que no había prisa. Esa noche era de luna llena y estaba todo bien iluminado, así que podía caminar sin temor de quedarme sin luz. Tragué saliva y le insistí que en verdad era hora de irme. Mi madrina entonces tomó un plato y me sirvió un pedazo de pan, colocó café y dijo que cenara con calma, ya después me iría. A pesar de sentirme incómoda con el momento y por todo lo ocurrido, no quise hacerle el desaire a mi madrina. Tomé aquel trozo de pan que por cierto se veía muy mal, estaba mohoso y tenía un olor como echado a perder. Estaba por darle una mordida cuando vi como su cara
Se dibujó una sonrisa malévola, una risa que iba de lado a lado. No pude entender por qué estaba actuando de esa manera, pero para entonces empecé a creer que ella no era mi madrina. Por suerte no logré darle la mordida a aquella pieza de pan. La dejé en el plato y le dije que la llevaría por el camino, porque en verdad ya era muy tarde. Me paré y tomé mi bolsa. Me despedí de mi madrina y le di las gracias por la hospitalidad. Le dije que vendría pronto a verla otra vez. Apenas le di la espalda para salir por la puerta, cuando escuché una voz que dijo: "No te vas a ir hoy". Esa voz era la de un hombre mayor que me estaba hablando. A sabiendas que solamente estábamos nosotras dentro de aquella casa, volteé y vi a mi madrina parada, viéndome con una cara aterradora. Seguía con aquella sonrisa horrible dibujada y con unos ojos llenos de odio. "Tú te vas a quedar aquí", dijo ella, pero con la voz de un hombre. No tuve tiempo de abrir la puerta, de gritar o de hacer algo, cuando ella se lanzó sobre mí tirándome al piso. Me sujetó de ambos brazos evitando que pudiera hacer algo. Por más que trataba de ponerme de pie era imposible. La fuerza que ella tenía era mucha, como la fuerza de un hombre. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Dónde está mi madrina?" Le empecé a preguntar aquella cosa que solo repetía que no me iba a dejar ir esa noche. Quizás fue muy tarde, pero fue hasta ese entonces que me di cuenta que eso que estaba dentro de la casa de mi madrina era un Kundinini. Para mi desgracia sabía más o menos cómo eran o qué hacían, pero nunca supe cómo deshacerme de ellos o cómo ahuyentarlos. Lo único que podía hacer era gritar, pero a la lejanía de todos sabía que era imposible que alguien me escuchara. Aquel ser empezó a olfatear mi cuello. La respiración era muy caliente y húmeda, como si fuera vapor. No tengo ni la más mínima idea de qué diablos me quería hacer, y por suerte no lo supe. En ese momento se escuchó el ladrido de un perro. Después pasaron a ser 2 y luego 3, así hasta ser una jauría completa de perros que empezó a ladrar. Se escuchaban lejos, pero se fueron acercando poco a poco, hasta hacer un ruido que estuviera a unos cuantos metros. La puerta se azotó de golpe, y detrás de ella apareció una sombra negra, sosteniendo una linterna rodeada de varios perros. Aquella sombra se trataba de mi madrina Leonora. "¿Qué le estás haciendo a mi ahijada?", dijo mi madrina mientras le decía a sus perros que atacaran aquello que me estaba sometiendo en el suelo. Los perros, impulsados por sabrá Dios qué, se desbocaron y atacaron a aquella mujer usurpadora. Todos los animales la empezaron a morder por todos lados. La mujer apenas si sabía por dónde era que la estaban atacando. Desesperada salió de la casa mientras los perros aún seguían detrás de ella. De pronto aquella mujer cambió de forma. Pasó de ser la viva imagen de mi madrina para convertirse en un hombre de unos 40 años. Pero a pesar de cambiar de apariencia, los perros no la soltaron en lo más mínimo. Gritos de esos se escuchaban por todos lados. El aullar de más perros que estaban lejos también se oían. Era como si respondieran al llamado de la jauría que insistentemente mordía a aquel hombre. «Vente, hija, métete a la casa», me dijo mi madrina. Las dos nos metimos a la casa y desde la ventana vimos cómo los perros fueron alejando a aquel hombre que no le quedó de otra que salir corriendo a la oscuridad del bosque. Se metió entre los árboles hasta perderse. No sé hasta dónde fue que los perros lo siguieron, pero sí fue un buen rato, pues los perros tardaron en regresar a la casa sanos y salvos. Caí en llanto en los brazos de mi madrina, que me preguntó si estaba bien y qué había pasado.
Le conté que la había venido a ver, pero me encontré con eso. Mi madrina dijo que ella salió desde la tarde a ver a un conocido, y como es costumbre, todos sus perros la fueron siguiendo. Es por eso que en casa no había nadie, pero nunca se esperó que un Condi y Nini atacara esa noche. No creyó que esas malditas cosas fueran a usar su imagen para hacerme daño, pero por suerte no pasó. Ya más tranquila estuve en la casa de mi madrina por unas horas hasta que mi padre y mi hermano vinieron por mí, todo al preocuparse por mi tardanza. Mi padre no podía creer que uno de esos seres me atacara y tomara la forma de mi madrina. Esa vez ha sido la única en la cual he estado frente a frente con eso que se cuenta en mi pueblo, eso que se dice ataca a las personas en noche de luna llena. No sé si en otros lados de México o del mundo existe algo así, pero en mi pueblo de Cerro Verde pasa más seguido de lo que uno cree. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.